Y encontramos con más en la revista, ahora con un invitado especial. Se trata del exministro de Economía, ahora solamente docente, Luis Arce Catacora. Está con nosotros. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, Gabriela. Un saludo cordial a los televidentes. Bien, y en esta etapa de mucho movimiento económico es muy importante su análisis de cómo usted ve que se está manejando el país. Comencemos hablando, por favor, son varios los temas, del segundo aguinaldo. ¿Cómo ve usted los cambios al decreto? Lo realizó, diferentes propuestas ha tenido el ministro de Economía, no han sido bienvenidas por todos los sectores involucrados. Sí, bueno, hoy día hay una reunión importante con la Central Obrera Boliviana. Hay que esperar el desenlace de esa reunión para poder definir, ¿no?, cuál es la posición de uno y otro lado. Pero definitivamente creo que se ha generado nomás cierta incertidumbre a la población y esperemos que esta tarde pueda resolverse esto. ¿Pero debieron hacerse esos cambios o mantenerse el decreto tal cual se creó cuando estaba usted de ministro? Bueno, yo creo que el decreto estaba bien y está bien. Debería mantenerse. Es muy poco espacio de tiempo para pensar en alguna modificación. Yo creo que el próximo, si hay alguien o algo que pueda hacer modificar este criterio, debería resolverse en el transcurso del próximo año. Y este año aplicarse tal cual está nomás. Pero ¿habrían sido contundentes los argumentos de los empresarios entonces? Bueno, los empresarios siempre van a tener sus argumentos. Yo recuerdo mis discusiones con el tema salarial, por ejemplo, nunca estaban de acuerdo. Peor con el segundo aguinaldo. Y fíjese usted, Gabriela, que cuando no se pagó el segundo aguinaldo, nadie fue a negociar con los empresarios que paguen un poquito a los trabajadores, nada. No se pagó porque no se alcanzó el 4,5%, bueno, no se pagó, pero ahora se superó con creces. El 4,61 es un crecimiento mucho mayor al 4,5 a todas luces y debería haberse pagado, desde mi punto de vista. Bien, y estamos a nivel nacional, hay preguntas también desde la ciudad de La Paz. Jorge Tejerina, buenos días. Muchísimas gracias, Gabriela, muy buenos días. Don Luis, muy buenos días. A ver, consultarle desde la óptica de los empresarios. El tema del doble aguinaldo lo que va a traer es desaceleración, por un lado, desaceleración económica, pero también una falta de contratación, nueva generación de empleos. En las estimaciones, ¿ustedes han visto aquello? ¿Se ha tomado en cuenta aquello? Bueno, miren, es un viejo argumento del empresariado privado que nunca se ha dado. Porque todo empresario sabe, uno puede tener la mejor infraestructura, las mejores máquinas, que si no tiene el trabajador no se genera el valor necesario para realizarlo luego en la venta y por lo tanto realizar la ganancia que está dentro de esa mercancía que produce o el servicio que produce. Por lo tanto, es una miopía empresarial decir que hay que sacar a los obreros, porque en realidad lo que hace el segundo aguinaldo es generar una mayor demanda agregada. Sino, ¿cómo se explica que desde el año 2006 el empresariado ha tenido todas estas utilidades que jamás en la historia del empresariado boliviano en el país se ha tenido durante todos estos últimos 12 años? Entonces, yo creo que se está queriendo desconocer simplemente por una posición de no compartir las utilidades con sus trabajadores, este hecho de no querer el segundo aguinaldo, con argumentaciones que la conocemos desde hace muchísimo tiempo atrás. Inclusive cuando hay discusiones, yo me acuerdo con el tema salarial, siempre ponen una serie de argumentaciones para no pagarlo, para no incrementar, con una serie de pretextos que en realidad nunca fueron fundamentados adecuadamente, porque al final siempre ellos hablaban de la productividad del trabajo, pero yo siempre les ponía el otro ejemplo. ¿Y dónde está la productividad del capital? Porque la productividad en global no solamente es del trabajo, sino también del capital, que es parte de la gestión, es parte de lo que tiene que hacer el empresario para recibir su ganancia como empresario, sino de dónde va a sacar la ganancia. Pero mucho porcentaje de este crecimiento es gracias a los precios internacionales de los recursos no renovables y la inversión pública, lo decía el actual ministro. No, miren, no se debe a los precios internacionales, sí se debe a la inversión pública, al motor del crecimiento económico que es en el modelo actual, ¿verdad?, que es la inversión pública, pero no a los precios. Mire, ¿qué ha pasado el año 2014, Gabriela? Los precios se desplomaron de 110 a $26.
Y justamente ese año 2014 es que Bolivia recupera el primer lugar en crecimiento económico en la región. Pero no solamente es el 2014, el 2015, 16, 17 y este año también. Son 5 años consecutivos de caída de precios internacionales que Bolivia está liderizando el crecimiento económico. ¿Dónde está que los precios internacionales son la causa del crecimiento económico? Estos los últimos 5 años. Es una evidencia clara que esa mentira se cayó por su propio peso al tratar de justificar los economistas neoliberales la incapacidad que tuvieron de manejar 20 años la economía boliviana y tenían que buscar algún pretexto para poder justificar que no pudieron manejar bien la economía durante esos años. En el periodo del presidente Evo, 12 años, estuvimos 5 años ya liderizando el crecimiento y este año va a ser el 6º año de liderar el crecimiento económico en la región con precios caídos. Por lo tanto, ese es un pretexto, pero no es una respuesta. Don Luis, si el crecimiento económico ha sido tan cómodo, tan superabundante como usted menciona, ¿por qué se está recurriendo a algunas otras fuentes o algunas otras formas como para cumplir el doble aguinaldo, fuentes de financiamiento en el caso del sector público? Se está dando el plazo hasta marzo en el sector privado, se está hablando de un 15% en especie, y en el tema de la inversión pública, ¿no es una de las fuentes de endeudamiento más fuertes que tiene el país? Bueno, hay que diferenciar en lo que usted dice, porque yo entiendo que el sector público va a pagar, de acuerdo a la instructiva, va a pagar el segundo aguinaldo, no hay ningún problema en el sector público. El que ha mencionado tener problemas aparentemente es el sector privado, que le están dando un plazo hasta marzo, cuando desde mi punto de vista eso debería haberse previsto a principios de este año. Un buen empresario debería haber tomado la previsión desde enero de esta gestión para el segundo aguinaldo, porque es una medida que está vigente. ¿Ah? Es como el primer aguinaldo, es como cualquier otra medida que está vigente y que tiene que incorporarse en la presupuestación y todo ello en las empresas privadas. Lo único que está demostrando es la clase de empresariado privado que tenemos, que lamentablemente no son todos, felizmente. Hay muchos empresarios que lo han hecho, otros no. Y esos son los que están justamente planteando este hecho de llevar hasta el mes de marzo el pago. No es el Estado, entiendo, por una parte. Por otra, no es cierto que solamente la inversión pública tiene que ver con el endeudamiento. No sé de dónde ha salido esa versión. Hay un ahorro que tiene el sector público que tiene que ver con los ingresos y gastos corrientes que se llevan a la inversión pública. Y otra parte, evidentemente, viene por el endeudamiento, pero no lo es todo. Y sobre todo, no es malo endeudarse si el endeudamiento está bien utilizado en activos que generen mayor rendimiento y mayor productividad en el país, como son carreteras. En ese sentido, llama la atención los datos, porque el 2005 cada boliviano nacía con una deuda de $536. Ahora la deuda es de 880. Eso es bueno. Mire, es que lindo es esto. Cuando yo escucho a los economistas neoliberales, siempre hablan de la mitad de la verdad. Y mitad de la verdad son grandes mentiras. Ya. ¿Por qué no hablan que el ingreso per cápita era $1.100 y ahora no es 2.000, son $3.300 per cápita? ¿Se compensa entonces? Más que compensa. Mire, usted me dice de 500 a 800, ¿cuánto es el crecimiento? Estamos hablando de 30% de incremento, ¿verdad? De la deuda per cápita. Y el ingreso per cápita ha subido en 400% en realidad. De eso no se habla, ¿verdad? Miren las medias verdades o medias mentiras, como quiera verlo usted, que se convierten en mentiras totales. Ahora, esa inversión pública ha estado enfocada en empresas que no necesariamente han sido muy rentables. Por ejemplo, Gabriela. Por ejemplo, Papelbol. Papelbol está dando... San Buenaventura está funcionando. Están funcionando, el pero como en aeropuerto toda en Chimoré empresa. está funcionando. Todas esas grandes obras en las que se invirtió ese dinero que se consiguió por préstamos internacionales, ¿están siendo rentables? Mire, en el gobierno nacional, al menos cuando yo estaba todavía de ministro, teníamos una lógica que creo que prevalece actualmente. No puede existir una empresa pública que no genere rendimientos, excedentes o utilidades, como quiera llamársele. Porque eso es una carga para toda la sociedad. Por eso es que, fíjense ustedes, la oposición celebraba cuando habíamos cerrado Enatex, cuando cerramos Ecobol, recordará Gabriela. Porque si hay empresas que nos rinden, hay que cerrarlas. Y creo que las que se están manteniendo, ¿no?, están generando excedentes. ¿Por qué, Gabriela?
Porque estas utilidades que generan estas empresas públicas son las que garantizan el pago de los beneficios sociales, de las políticas sociales que tiene el gobierno actualmente. Entonces, si no hay utilidad, no hay el Juancito Pinto, por ejemplo. Entonces, imagínense. Entonces hay que exigirles, y creo que esa lógica se mantiene en el gobierno actualmente, de que las empresas sean rentables, y por lo tanto no puede haber una, y si habría, hay que cerrarla. ¿Está bien entonces la economía del país? No, estamos muy bien. ¿Está bien usted de salud? ¿Va a volver al gobierno? Bueno, creo que la economía está mejor que mi salud. La economía está caminando muy bien durante todos estos años. Yo estoy en plena recuperación, así que primero... Pero no se ha alejado necesariamente mucho del gobierno. En estos momentos ha estado asesorando y demás. ¿Lo seguirá haciendo más activamente el 2019? Digamos, a requerimiento. Las veces que cualquier institución gubernamental ha requerido de mi opinión, con todo gusto se la hemos brindado, porque para eso estamos los bolivianos, para contribuir. Bien, nos vemos entonces en el gobierno el próximo año, ¿sí? Esperaremos la salud y lo que diga también el presidente Evo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Luis Arce Catacora estuvo con nosotros. Continuamos con más Un Consejo.